de varias horas de audiencia en Montero, un juez ha determinado la detención preventiva de Al Pachino Mojica por las 2 muertes registradas en Montero en los días de conflicto, mientras que su hermano Paolo ha salido en libertad. Veamos la nota. Por el delito de homicidio en grado de complicidad y asociación delictuosa, Al Pachino Mojica fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por el juez tercero de instrucción en lo penal de Montero. Según el Ministerio Público, existirían los elementos suficientes para demostrar que Mojica sí habría participado de manera intelectual en los enfrentamientos del pasado 30 de octubre en Montero, donde 2 personas perdieron la vida, además de haber encubierto al guerrillero Óscar Martín Serna. Hay una investigación abierta y hay vinculación en algunos hechos, por eso que están ahora aprendidos. ¿Ellos han manifestado algo al respecto de esta relación, doctor? Han guardado silencio. Sí. ¿Los delitos imputados, doctora, específicamente? Específicamente los hechos suscitados aquí en Montero, el delito de homicidio. Estamos hablando de las 2 muertes que sucedieron aquí en Montero, estamos investigando ese hecho, el grado de participación de cada uno. El hermano de Al Pachino, Paolo Mojica, también fue puesto ante el juez por los mismos delitos, pero al no haber elementos de prueba en su contra, se determinó su libertad. Aún así, el abogado de las víctimas señaló que aún faltan actos investigativos por realizar. Así es, nosotros tenemos conocimiento de que estas personas hayan tenido participación activa, incluso participación económica, en la cual tienen bastante relación muy cercana con personas allegadas del exterior, incluso desde Colombia, desde Venezuela y desde el Perú. Los familiares de las víctimas que estuvieron presentes en la audiencia pidieron justicia por las 2 muertes registradas el pasado 30 de octubre en el barrio Cofadena de Montero. Ellos tienen participación, sabemos que han sido partícipes de todo lo que ha sido el movimiento del MAS, entonces, por lógica, sin necesidad de indagar tanto, se sabe que ellos han tenido participación, entonces la justicia es la justicia y Dios sabe dónde poner a cada persona y en qué lugar, ¿no? Lo que yo pido que se haga justicia por la muerte de mi marido, que se esclarezca, porque él no es un perro para que quede todo impune, y le pido a la justicia que haga justicia a las autoridades. El que ha estado detrás de las investigaciones es el diputado Tomás Monasterios, a quien tengo el gusto de saludar ahora en Santa Cruz. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Usted ayer decía, se confirma la vinculación asquerosa en torno al aparato político del MAS y las células terroristas operando en el país. Efectivamente, muy buenas noches, un gran gusto poder saludar a través de su prestigioso programa a todo el país. Nosotros nos ratificamos en estas declaraciones, ya que obviamente la investigación que hemos liderizado desde el Parlamento hoy está dando frutos muy importantes y positivos en la desarticulación de estas células terroristas operando en el país. Hoy nuestra prioridad es darle la seguridad a la población boliviana. Nuestra prioridad es garantizar de que estas células que han venido estando operando a través de la anuencia, el respaldo, el apoyo y la utilización por parte del exgobierno del señor Evo Morales, obviamente sean desarticuladas y podamos darle las garantías de paz, tranquilidad, pero también de seguridad a los ciudadanos. Nosotros los últimos meses hemos denunciado y hemos demostrado la participación incluso de actores vinculados a la FARC como miembros activos de esta organización criminal. Se recordará que estuve en su set cuando hablamos del tema del señor Facundo Morales. Exacto, Morales. Exactamente, alias Camilo, miembro de la FARC, que hoy se encuentra allá en Chonchocoro prestando su detención por obviamente haber estado implicado en los hechos de violencia que se suscitaron en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Montero. Esta investigación fue un poco más allá, se pudo ir desglosando, identificando actores que habían sido parte de esta célula terrorista, y entre ellos saltó el nombre del señor Óscar Martín Serna Ponce. Este súbdito peruano, miembro del MRTA, que habría fungido como jefe de campaña del candidato a diputado por el Movimiento Socialismo, Al Pachino Mojica, que hoy ya está detenido, y que habría tenido una vinculación expresa y directa con el alto mando del Movimiento Socialismo. Es decir, por las mismas declaraciones del señor Al Pachino Mojica, se pudo identificar de que el señor Óscar Martín Serna Ponce habría tenido relación directa con el señor Raúl García Linera, con
con Hugo Moldis, el señor Carlos Romero y la señora Susana Vaca. Nosotros hemos hecho una investigación y hoy quiero mostrarle al país, a través de su prestigioso medio de comunicación, de que nada menos esta persona, don Óscar Martín Serna Ponce, miembro del MRTA, no solamente sería un prófugo de la justicia peruana, sino que también en nuestro país, según el Consejo de la Magistratura, certifica que en los antecedentes penales de que Óscar Martín Serna Ponce tendría una sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 30 del 1 del 2002. Es decir, que una persona que está sentenciada por 20 años de cárcel, en vez de estar prestando su condena, estaba al lado de actores cercanos al presidente Morales y al más alto mando del movimiento socialismo, como hoy se puede constatar y se puede evidenciar en su participación y su presencia en actos políticos, incluso al lado del señor Carlos Romero Bonifaz, exministro de gobierno. Pero la situación va mucho más allá, porque no se trata solamente de que un ex guerrillero del MRTA esté participando como jefe de campaña del movimiento socialismo. El gran problema es que esta misma persona ha venido estando operando en los hechos de violencia que pasaron en Montero, que he podido demostrar con fotografías y pruebas de respaldo la participación activa de este señor junto al señor Al Pachino Mojica y este personaje, el señor Sergio Beizaga Arteaga, quien sería el presidente del MAS de los Azules del Oriente, del Norte, y quien también hubiera estado involucrado en los hechos de violencia en Cofadena, donde perdió la vida el señor Salvatierra y el señor Terraza. Pero hay un antecedente más. Resulta ser que este mismo personaje, el señor Sergio Beizaga Arteaga, no habría sido la primera vez que operaba junto al movimiento socialismo para poder generar escenarios de violencia y confrontación. Resulta ser que esta misma persona, el año 2008, en Yacuiba, detonó un explosivo cuando se llevó adelante un atentado a un medio de comunicación como fue Unitel el año 2008. Y con estas pruebas, lo que estamos demostrando es con meridiana claridad de que en nuestro país se vivió un escenario de violencia, de confrontación promovida por estas células terroristas que son parte del movimiento socialismo y son los responsables del luto, el sufrimiento, el llanto y dolor de más de esas 30 familias que hoy se encuentran llorando la pérdida de sus seres queridos. Nosotros obviamente tenemos que ser muy claros. Existe una responsabilidad directa respecto al más alto mando del movimiento socialismo. No descarto incluso la participación del expresidente Evo Morales en este plan conspirativo para poder atentar la gestión de la señora Yanine Áñez, pero también para poder generar estos escenarios de estabilización y poder obviamente buscar la violencia por encima de la razón y por encima de la democracia. A ver, usted lleva hace muchos años investigando este tema de terrorismo, narcoterrorismo. Diputado, ¿hace cuánto que estaban estas personas aquí? ¿Hace cuánto el MRTA y las FARC han estado dentro de Bolivia? Mire, yo tengo la información de que antes del 2002 ya el señor Óscar Serna Ponce operaba en el país. Y esta es la prueba. Esta es la sentencia. En esta sentencia se lo condena al señor Óscar Martín Serna Ponce por el delito de secuestro, cuando llevó adelante el secuestro de un importante empresario político también, amigo nuestro, del señor Samuel Doria Medina. El caso que se sustancia, que le dan los 20 años de condena, es por ese secuestro. Es decir, estamos hablando que antes del 2002 esta persona ya había estado operando en el país. Pero lo más llamativo de todo esto es que don Óscar Martín Serna Ponce coincide en la misma cárcel donde estaba el señor Álvaro García Linera y el señor Raúl García Linera, y sorprendentemente, por arte de magia, en vez de estar preso cumpliendo esta condena, resulta ser que este señor estaría siendo parte activa del movimiento del socialismo
y fungiendo como jefe de campaña de un candidato a diputado, y lo que es aún peor y más delicado, actuando en estas operaciones violentas para poder generar caos, para poder generar la desestabilización y para poder buscar incendiar este país en la confrontación. Nosotros tenemos la obligación de poder sumarnos a la labor, y quiero aprovechar esta entrevista también para saludar la impecable labor que ha llevado adelante el ministro Arturo Murillo, porque creo que es muy importante de que todos nos unamos, parlamentarios, el Ejecutivo, los ciudadanos, la población en su conjunto, para poder rechazar a estos violentos, para poder rechazar a quienes hoy quieren buscar a través de la violencia el camino por encima de la democracia y la paz. Ahora, esto me lleva a preguntarle algo, porque realmente, no sé, usted debe tener la misma preocupación. ¿Cuántas instituciones o ayudaron o se hicieron de la vista gorda para que ingresen estos elementos que evidentemente formaban parte de las filas de las FARC y del MRTA? Mire, nosotros después de haber analizado durante el transcurso de la tarde la extensa declaración del señor Mojica, hemos podido identificar actores que tienen que dar la cara ante la justicia y el país. Primero, el señor Hugo Moldis, el señor Raúl García Linera, la señora Susana Vaca, una concejal del municipio de San José de Chiquitos, aquí en Santa Cruz, quienes habrían tenido una participación directa con el señor Óscar Martín Serna Ponce. Pero yo voy a solicitar de que en el marco de esta investigación que ha llevado adelante el delito y la acusación de encubrimiento, hoy se amplíe la denuncia contra el señor Carlos Romero Bonifaz, ya que él, como ministro de gobierno, encargado de la seguridad interna de este país, en esta fotografía y en muchas más que tengo en mi poder, incluso hasta en eventos sociales privados, se tendría el registro de la cercanía que tendría el señor Carlos Romero con el señor Óscar Martín Serna Ponce. Y esto se ratifica incluso en la declaración testimonial que hace el señor Alpachino Mojica, donde él reconoce de que pone al señor Serna Ponce como jefe de campaña por recomendación del señor Carlos Romero Bonifaz. Con esto obviamente queda claro de que una estructura criminal, una célula terrorista, bajo el amparo de la impunidad del movimiento del socialismo, permitió que estos delincuentes no solamente se mimeticen dentro de la estructura del MAS, sino que también estos mismos actores sean los protagonistas de la violencia, la confrontación y tratar de buscar el choque entre hermanos bolivianos en los últimos meses en Bolivia. ¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo con toda esta investigación y lo que está pasando en el país? Es que la seguridad de nuestro país, la seguridad del Estado ha sido vulnerable durante muchos años. Desde el 2002 usted me dice posiblemente Martín Serna Ponce. Habrá que ver qué más ha pasado. Recientemente hemos tenido la visita del director nacional de migración, quien nos ha comentado que recientemente el sistema de convenio, el sistema de control de migración recién se está casando con Interpol. Entonces aquello realmente es de terror, ¿no le parece? Migración, ¿cuál ha sido el trabajo durante todo este tiempo que ha realizado las autoridades policiales? No sé. ¿Qué dice usted, diputado? Mire, ¿qué es lo que me motiva en trabajar en un tema tan complicado y tan difícil? Me motiva la seguridad de la población, porque creo que hoy no estamos jugando. Este es uno de los escándalos más grandes de los últimos años en nuestro país, donde se ha podido demostrar ampliamente la existencia de estas organizaciones terroristas operando en Bolivia. Y hoy estamos comprometidos en esta nueva gestión de gobierno de poder asumir con total y absoluta determinación la articulación de estas células promovidas y alentadas por el movimiento del socialismo en los últimos años. Esto es muy peligroso porque hay la información también de que incluso actores ligados a esta célula terrorista que vinieron en este mismo vuelo no solamente estuvieron presentes en los hechos de violencia en Montero, sino aquí en el oriente boliviano, sino también hay la información de que incluso un súbdito colombiano radicado en Venezuela habría estado presente en Sencata.
Y esto obviamente se está llevando a la investigación porque aquí claramente hay una muestra de una estructura criminal operando mimetizada dentro de la estructura del MAS para poder generar violencia y poder generar escenarios de confrontación en el país, y esto es verdaderamente delicado. Creo que hoy estamos frente a un atentado terrorista muy bien montado por estas estructuras que tienen la experiencia, que tienen la capacidad y el conocimiento, y que obviamente la información que poco a poco va develando esta investigación hace entender de que estábamos frente a un plan desestabilizador que buscaba enfrentar entre los masistas y quienes queríamos democracia a través del camino de la violencia. Obviamente en la violencia ganaba el MAS. Nosotros hemos podido señalar y puedo garantizar de que esos más de 30 muertos que han habido en el país, ninguno, pero escúcheme bien, ninguno ha fallecido fruto de el uso de armamento ni policial ni militar. Los informes forenses que hemos podido tener acceso le dan cuenta y fe de que las personas que han tenido el deceso y han perdido la muerte han sido con calibre 22, 28, pero no hay ninguno que tenga un calibre mayor que es el que maneja las Fuerzas Armadas. Yo tengo una tesis y una teoría y voy a acusar sin ningún temor al movimiento socialismo de haber estado proveyendo estos escenarios de confrontación, buscando muertos para poder generar el enfrentamiento entre hermanos bolivianos, lo cual es absolutamente lamentable. Yo quiero ser categórico, voy a ir tras de todos, no voy a dejar a ninguna de las personas que han tenido un grado de participación con esta célula terrorista que ha operado en el país libre. Todos ellos, los que han sido mencionados, van a tener que responder ante la justicia, ante el país, para poder obviamente rendir cuenta. Evidentemente lo que usted acaba de señalar lo ha apuntado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ese plan criminal terrorista para desestabilizar las democracias no solamente del país, sino de América Latina. Ha mencionado el caso de Chile, ¿no es cierto? También ha señalado de que estarían tratando de contactarse con el gobierno chileno para darles mayor información sobre las investigaciones que se están realizando en nuestro país. ¿Usted va a participar en aquello? Mire, estamos en un trabajo desde el Parlamento, en una investigación que está tomando una partida en coadyuvar y colaborar a la labor que está realizando no solamente el Ministerio de Gobierno, la Policía, sino también el Ministerio Público. ¿Cómo estaremos de mal que hace pocos minutos se ha presentado al señor Iván Johnny Vargas Tribeños, un súbdito peruano que se lo ha identificado plenamente como el autor de haber prendido fuego la casa en San Julián de un dirigente del movimiento al socialismo? Usted me manifestaba su preocupación respecto al tema de frontera, y estos son los resultados, que tenemos a la FARC operando en el país, miembros del MRTA que, pese a los antecedentes penales en su país, operaban con absoluta y total libertad, y lo más asqueroso, de que tengan condenas de 20 años para cumplirlas en este país y estén agarraditos de la mano con altas autoridades del MAS haciendo política, y lo que es aún peor, de que estos mismos actores estén siendo parte del protagonismo de la violencia en nuestro país. Nosotros vamos a seguir con esta investigación desde el Parlamento, coadyuvando a la labor del Ministerio Público, a la labor del Ejecutivo Nacional, a la labor del Ministro de Gobierno, para poder desarticular toda esta organización criminal. Yo el siguiente paso que voy a dar es la investigación minuciosa respecto al por qué, cómo, quién liberó al señor Óscar Martín Serna Ponce. No puedo tolerarme de que una persona que tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada por 20 años, dictado el 30 del 1 del 2002, esté libre, siendo parte de los hechos de violencia y siendo parte del activismo radical político con el movimiento socialista. Ahora queda también investigar, aunque pareciera de lógica saber la respuesta, diputado, pero las reales intenciones de estos grupos terroristas que ya han sido identificados por usted, por el gobierno, ¿no es cierto? Las reales intenciones para desestabilizar al país. Miren, hay un dato que es muy importante analizarlo, revisarlo.
respecto al último allanamiento de una de las casas en Achumani del expresidente Evo Morales Ayma. Por declaración de los fiscales que siguieron el operativo, que hicieron este allanamiento, encontraron importante documentación respecto a un plan desestabilizador. Yo tengo una tesis que la estoy demostrando paso a paso que avanzo con esta investigación y puedo demostrar con pruebas, con documentos, con registros fotográficos, con grabaciones de audio, con video, la relación incestuosa que existía entre estos delincuentes, miembros de la FARC, miembros del MRTA, miembros y activistas del gobierno del señor Maduro que vinieron a nuestro país para poder generar un plan desestabilizador. Ellos querían violencia, ellos se mimetizaron en las estructuras del MAS para buscar muertos, para tratar de endosar esos muertos a quienes creemos en la democracia, quienes jalamos esas pititas y esas ruedas en defensa de la democracia de este país. En ese sentido, nosotros somos claros y categóricos. Desde el Parlamento vamos a continuar con esta investigación, cueste lo que cueste, para poder identificar a todos y cada uno de los miembros de esta célula terrorista que ha venido a instaurar el caos en nuestro país. Y lo hacemos por la seguridad de usted, la de su familia y de todas las personas que hoy nos están viendo. Hoy tenemos que tener una gran cruzada en el país para poder rechazar estos hechos de violencia, ir por el camino de la paz y por el camino de la democracia en este gobierno de transición que lo único que busca es permitir darle la oportunidad a los bolivianos de que vayan a las urnas con seguridad y con garantía de que su voto se va a respetar y que por supuesto su decisión va a ser la decisión que se tome en las riendas del futuro de este país. Gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir de cerca la investigación que usted está realizando y evidentemente creo que todos tenemos la misma intención de cuidar la seguridad del país, la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad absolutamente de todas las familias bolivianas. Gracias, diputado. Buenas noches. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches.